2:06 p.m, estamos iniciando Historias y Vida este sábado 7 de septiembre. Es un gusto que de verdad estés de nueva cuenta aquí en este programa y sobre todo, bueno, pues la programación del fin de semana también te ofrece grandes beneficios y cuestiones informativas, educativas, que es lo que mayormente, bueno, manejamos aquí en Historias y Vida. Muchas gracias a todas las personas que hacen posible que este programa pues esté llegando hasta donde tú te encuentres. Gracias a Juan Pablo, que está en controles. También muchas gracias a Chuy Preciado, que está en la asistencia de producción. Soy Rosy Muñoz y te invito a que te quedes a escuchar el tema de esta tarde, salud para todos. Y cuando decimos todos, es todos, porque fíjate que coincidentemente el día de ayer, antier 5 de septiembre, pues se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Indígena. Y entonces, bueno, pues a raíz de esto, varios medios de comunicación, bueno, pues sacaron las estadísticas y las cifras de cómo está esta situación, donde, bueno, pues sabemos que la pobreza es la que afecta desgraciadamente a estas comunidades. 16 millones de indígenas, según la cifra del INEGI, y bueno, pues también mayormente concentrados esta población en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Guerrero e Hidalgo, donde el 66.8% de sus viviendas no tienen drenaje entubado a la red pública. Esto significa que, bueno, pues al no haber los servicios básicos, por ende, la salud pues merma, ¿no? Y tiene una gran cifra desalentadora, donde nos damos cuenta que no llega la salud, realmente no es para todos, aunque pues el gobierno de repente se encarga de decir lo contrario. A veces volteamos a ver pues a estas personas, ciertas comunidades, y no necesariamente que sean indígenas, también aquí mismo dentro de la ciudad algunas colonias marginadas, y bueno, pues la pobreza, la falta de educación, la falta de ciertas medicinas hace que no haya una igualdad y que se esté quedando atrás nuestro país. Saludos también a todas las personas que nos escuchan en Austin, Texas, a través del 95.1 de FM, y donde también, bueno, pues donde tú te encuentres, en cualquier lugar, nos puedes escuchar, también nos puedes ver, www.radiomujer.com.mx. Esta tarde tenemos una invitada que, muchas gracias a Alma de Taller Manitas Trabajadoras, que fue la que me dio la información y me dijo, tienes que invitar a esta doctora, que de verdad te va a impresionar su historia y sobre todo, bueno, pues lo que ha hecho por otras personas. Ella se llama Sujei Rosales, es doctora, y me da mucho gusto que esté con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Rosy. Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Ajá. Muchas gracias por estarnos sintonizando. Me encuentro muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar esta tarde con nosotros, por venir a platicarnos de lo que es esta asociación, GIMEDIC. Así es, GIMEDIC. GIMEDIC, Asociación Médica, donde, bueno, pues lo principal es llevar la salud a todos, ¿no? Lo que decíamos al principio. ¿Cómo nace el crear esta ACE? Mira, Rosy, el crear esta ACE es algo que tengo desde hace mucho tiempo planeando. Gracias a Dios lo hemos venido desarrollando de una manera aliciente y adecuada. Uh-huh. Todo esto nace porque desde que tengo yo uso de razón, pues mi papá proviene de una familia muy humilde. Mi mamá lo contrario, deciden casarse, pero mi mamá siempre ha padecido de diversas enfermedades, ¿no? Ha sido una persona muy enfermiza. Bajo esta premisa, pues me tocó experimentar y sobre todo vivenciar la preocupación de mi papá de tener que trabajar horas extras para poder tener los recursos suficientes para solventar los gastos médicos que en este caso mi mamá requería. En múltiples ocasiones ella se puso mal y me tocó vivenciar cuando ella se desmayaba, se complicaba, porque incluso estuvo con un problema muy grave que estuvo a punto de la muerte, ¿no? Uh-huh. Vivenciar esa preocupación de mi papá, de que a veces llegaba a 4 o 5 de la madrugada porque tenía que estar trabajando todo el día, pues fue una de las cosas que más me impactó, fue algo que me impulsó a estudiar medicina, ¿no? Uh-huh. Todas esas experiencias. Ya dentro del área de la salud,
como estudiante me vi involucrada en primer semestre, cuando empecé con mis prácticas, pues en comunidades de extrema pobreza y marginación, en donde me percaté en realidad de la situación en la que estaba México, ¿no? Una situación muy difícil, muy diferente y sobre todo de desigualdad, donde se hablaba de una salud universal, pero una salud que en realidad no existía. Entonces todo eso fue un aliciente, porque tengo la vivencia y recuerdo perfectamente la primera vez que arribé a una comunidad en extrema pobreza y marginación, vislumbraba una casa hecha de cartón, lámina, con algunos palos de madera que era lo que la sostenían, la mantenían en pie, y de verdad recuerdo tener un miedo al tocar la puerta, porque mi miedo era de que al tocar esa casa se fuera a caer, y era lo único que ellos tenían. Toco la puerta sigilosamente, me recibe una señora de 50 años que tenía en realidad, aparentemente, se veía de 60. Y alrededor de ella, 5 niños desalineados, desnutridos. Explico que voy a ir a ofrecerles servicios médicos sin costo, me invitan a pasar. Y de verdad una casa de 1 metro por 1 metro, una casa donde había un colchón en el suelo donde 10 personas dormían. El mismo baño estaba dentro y era una letrina, era un pozo de 30 centímetros allá adentro, porque no tenían idea de lo que era la higiene. Y que después de revisar a los niños y platicar con ellos, a manera de agradecimiento me ofrecieran el único vaso de agua potable que tenían para esa semana, para alimentar a todos, a los niños, pues de verdad fue algo que me impactó, y fue cuando yo decidí que tenía que hacer algo muy diferente para marcar ahora sí que la diferencia en cuestiones de salud. Y seguramente una decisión que ha cambiado tu vida, y yo te preguntaba antes de iniciar el programa, pero ¿estás segura de todo el alcance que tiene el ir a estas comunidades? Porque de repente, bueno, pues a veces uno se da una vuelta cuando son fechas importantes como la Navidad, el Año Nuevo, algunas asociaciones que realizan posadas, que llevan juguetes, y te das cuenta de estas carencias. Claro, te das cuenta en un día y al día siguiente pues tú te levantas en tu camita bien a gusto, tienes el desayuno, tienes el servicio de agua, tienes todo, ¿no? Es decir, lo olvidamos, sabemos que ahí está, pero no nos hacemos cargo porque finalmente, bueno, pues tenemos otras cosas, ¿no? Y lo dejamos que pues otras personas lo hagan. Entonces, el que tú hayas tomado esta decisión, me queda claro que ha cambiado tu vida, para empezar, y la de muchas personas, ¿no? Sí, así es, Rosy. De hecho, mucha de la gente que me conocía, porque yo incluso como estudiante incentivaba a mis compañeros, y más de alguna ocasión se mofaban de mí, de las ideas que yo tenía en mi mente, de que cómo era posible que yo fuera a introducirme en ese tipo de lugares que en exceso eran peligrosos por la alta delincuencia y diversos tipos de crímenes que incluso se hay en ese tipo de lugares, ¿no? Pero yo creo que eso fue un empujón que me dio, porque fue como, no lo vas a poder hacer, y a mi manera de ser... Te retaron. Me retaron, exactamente, y aquí estamos, y de verdad que incluso tener las cosas y vivir y convivir con la gente que en realidad no tiene, pues es como lo acabas de mencionar, ¿no? De repente tú te levantas de una cama, tienes un techo donde dormir, y muchas veces hay gente que no lo tiene. Vamos a la pausa, enseguida estamos de regreso. 2 de la tarde con 18 minutos, estamos de regreso. Esto es Historias y Vida. Esta tarde estamos platicando con la doctora Sujei Rosales. Estamos platicando sobre su historia personal y cómo a partir de esta historia, bueno, pues surge la necesidad de ayudar a otras personas con esta asociación en Guimedi, que van a comunidades rurales, a colonias marginadas, a llevar realmente la salud que debe de ser para todos y que pues otras personas no lo están haciendo. Y entonces, bueno, sabemos que en la sociedad civil de esta manera trabajamos y hacemos esta red de ayuda, ¿no? De generar los medios para que las personas más necesitadas, y de verdad muy necesitadas, lo reciban. Lo recalco porque, bueno, en la primera parte la doctora nos comentaba, Sujei, sobre cómo se dio cuenta de esta pobreza extrema, ¿no? De que todos están en un mismo cuarto, de que el baño se encuentra en este mismo cuarto y que no hay agua.
y no hay dinero, y entonces de ahí, bueno, surgen estos problemas como la falta de servicios médicos, ¿no? Nos quedamos en esta parte Sí, también, así es. bueno, en la que nos platicabas la historia y cómo a raíz de la primera vez que tú te acercas con esta familia, bueno, vas con tus compañeros, con tus maestros, algunos se burlan, dicen, bueno, no vas a poder, porque en sí, ¿tú ya tenías en mente cómo ibas a trabajar, o nada más sabías que querías ir a ayudar o crear toda esta asociación? Mira, en un principio sabía que quería ir a ayudar, que era lo que yo debía de hacer y era algo que Dios había puesto en mi corazón, ¿no? El ir a apoyar a toda esa población que vive en extrema pobreza y marginación. Posteriormente, al estar ya dentro del campo de acción y ver que había todavía más necesidad de la que yo tenía en idea, pues esto me lleva a empezar a realizar estudios de investigación, revisar estadísticas sobre los porcentajes de marginación en México, en cada uno de los estados, de los tipos de enfermedades que había. Entonces, con toda esta información en mis manos, yo empiezo a idear un proyecto, cómo lo voy a llevar a cabo, que era algo imprescindible para tener un éxito en un futuro y sobre todo para poder estar apoyando a las personas constantemente, porque no se trataba de ir una vez, darles servicios médicos y ya no volver a aparecer. O sea, la idea era apoyarlos, atenderlos hasta su recuperación total, no solamente físicamente, sino también emocionalmente, espiritualmente, porque sabemos que más del 90% de las enfermedades pues provienen de problemas internos, ¿no? Y sobre todo en ese tipo de poblaciones en donde en realidad carecen de todo, pues yo creo que es sumamente importante manejar las dos áreas. ¿Cuáles son, ahorita mencionabas, los problemas de salud que más existen en estas zonas? Bueno, antes que nada, ¿a qué estados está llegando ahorita la asociación? Mira, ahorita nosotros, gracias a Dios, estamos trabajando lo que es Jalisco, Nayarit, Michoacán, Sonora, Chiapas, y estamos próximos a empezar a trabajar lo que es Oaxaca y Colima. Son nuestros dos próximos estados a cubrir. Y en estos estados, sobre todo, bueno, pues aquí en Jalisco, ¿cuáles son las carencias? Me imagino que han de ser muy similares a otros estados, ¿no? En estas comunidades. Mira, en este tipo de comunidades hemos encontrado porcentajes ambivalentes, en donde la mayoría de los problemas de salud, pues, se enfocan a problemas nutricios. Tenemos un gran porcentaje marcado de desnutrición, sobre todo desnutrición infantil. Ya en problemas médicos como tal tenemos una gran cantidad de parasitosis, problemas gastrointestinales, problemas respiratorios, y todo eso es derivado también de pues de la misma desnutrición, ¿no? De la falta de conocimiento de la higiene personal y de muchos otros aspectos que son muy notorios en ese tipo de comunidades. Y que seguramente esto te lleva también a darles esa orientación, a esa información, el cuidado que deben de tener, ¿no? El que ya lo sabemos, lavarse las manos, pero porque ¿cuál es esa importancia de lavarte las manos, no? Sí, Todo no es nada más porque te las tengas que lavar, sino cómo es una cadena y el no lavártelas en lo que puede terminar, ¿no? Sí, así es. De hecho, ahorita lo que es GIMEDIC estamos manejando 3 ejes fundamentales, que es la educación, la salud y el cuidado del medio ambiente, ¿no? Que considero muy importantes para elevar los índices de salud pública en México. En este preámbulo manejamos en educación el empoderar a la comunidad, que es un término que utilizamos nosotros muy comúnmente, en enseñarles a ellos aspectos de higiene de las enfermedades más frecuentes como es diabetes, hipertensión, y hacerlos a ellos mismos partícipes para que ellos puedan educar a la gente que está en su comunidad, sobre todo cuando son diferentes idiomas, como lo es huichol, cora, que es algo muy, muy importante, ¿no? Yo creo que eso da mucha trascendencia. Ya en cuestiones de salud, pues se les educa, ¿no? En higiene personal, se les da su seguimiento hasta la resolución de su problema. Si son padecimientos crónico-degenerativos, pues se les hace un monitoreo continuo, y en cuidado de medio ambiente, pues es básicamente que ellos sepan reconocer las enfermedades en animales, en flora, fauna, que puedan perjudicar a su salud, sin olvidar de por medio lo más importante, que es lo emocional. Ahí voy yo también, a esto de lo emocional. ¿Cómo manejas tú, para empezar como persona y como doctora, el no engancharte de las historias que conoces ahí? No sé si lo has vivido, el sentir que
te encariñas a lo mejor de algún niño, de alguna mujer, de algún anciano, y quieras cuidarlo al grado de, pues me lo llevo a la ciudad y que de repente, bueno, eso quisiéramos hacer, ¿no? Así como traerlos a todos, que realmente tuvieran este exceso, ¿no? ¿Cómo lo manejas? ¿Te ha pasado el que te involucras demasiado con las historias? Sí, la verdad sí es algo inevitable en este tipo de trabajo que es contacto. Estás trabajando con la sociedad, vives con las personas, convives, comes, duermes. Entonces es inevitable el que no puedas crear este tipo de relación, ¿no? Sobre todo con los niños. Me gustan mucho los niños, son muy afectiva, me siguen y de repente darme cuenta en la situación en la que viven, cómo son tratados por sus familiares, pues sí, me ha pasado por la mente, me los voy a llevar todos a mi casa y ahí que vivan conmigo, y de una u otra manera salimos adelante. Pero también soy consciente de todo lo que ello implica. Entonces, gracias a eso, pues me ha permitido crear diferentes proyectos, no solamente Guimedic, estamos trabajando con muchos más, que nos permiten de cierta manera sobrellevar eso. Por ejemplo, ahorita estoy como representante estatal de Red Juvenil. Mediante esta Red Juvenil, pues tratamos de analizar los sistemas sanitarios en cuestiones de prevención de la delincuencia, involucramos a la sociedad. Y esto sobre todo enfocado a todos esos jóvenes, niños que viven en extrema pobreza y marginación y que no se les enseña un modus vivendi diferente más que el robo, ¿no? A mano armada, entre otras cosas. Entonces, localizamos, mapeamos, y se imparten talleres de recuperación de espacios, ¿no? Para integrar a esos niños a la sociedad, que pues es parte de las cuestiones de salud, ¿no? Rehabilitar a todas esas poblaciones que es muy importante. Entonces, considero de verdad, trabajo con pacientes de oncología, cáncer, me ha tocado la vivencia de estar platicando con ellos, un minuto, al minuto siguiente ya no están, el impacto que te da de darte cuenta que estás platicando con alguien y tiene esa esencia, ¿no? El brillo de los ojos, los ademanes, los gestos, y al minuto siguiente darte cuenta que queda en un cuerpo, pues de verdad es algo tan impactante que dices, no, la vida es en menos de un segundo, puedes estar, puedes no estar. Entonces, todo ese tipo de vivencias, experiencias son lo que me motiva a hacer todo este tipo de cosas por todas esas personas que en realidad nunca han tenido quien les extienda la mano para ayudarlos. ¿Te has sentido frustrada? Sí, me he sentido frustrada en infinidad de ocasiones, sobre todo cuando estamos tratando de realizar convenios y que nos cierran las puertas. Y es una especie de frustración, impotencia, porque uno que trabaja en el campo sabe la necesidad real de todas esas personas. Y de repente tratar de concientizar a sectores empresariales es muy difícil porque pues ellos se manejan solamente en cuestiones de ganancia monetaria. Muchas veces lo social lo dejan muy de lado. Entonces, más de alguna ocasión me ha pasado, pero sigo en lo mismo. Eso me impulsa a seguir buscando, tocando puertas, y gracias a Dios hasta la fecha se nos han abierto muchas. Sí, porque bueno, pues hay empresas que realizan una vez al año la cena y a mí me da mucha risa, ¿no? Porque es como, pues nada más salir en la foto, pararse el cuello, y ¿dónde está el seguimiento, no? Pues mejor todo lo que voy a invertir en esta cena y toda esta ganancia pues la reparto en un año, ¿no? Entonces seguramente, bueno, esto de la frustración te lo pregunto porque como asociación, digo, suele pasar, ¿no? Sí. Que a veces no es crear la asociación, porque cualquiera puede crear una asociación. Lo difícil es mantenerse, ¿no? Y estar innovando y tener diferentes proyectos como lo están haciendo ustedes. Pero bueno, pues yo no sé cómo lo manejas tú, el no detener todo, el no decir, no, de plano, no puedo, me siento enojada, me siento frustrada, y continúa, ¿no? Ahorita vamos a hablar al regreso a la pausa también de la planificación familiar, porque a veces uno dice, bueno, pues ¿dónde están los métodos de control, no? O sea, si no hay dinero, que no sigan teniendo niños, que se cuiden y todo. Y es un problema también social, me queda muy claro. Es momento de hacer la segunda pausa. También aprovecho para decirte que, bueno, pues nos puedes encontrar en Mujeres Sexto Sentido, en Facebook, y en los teléfonos 31 22 11 90, 36 47, 18 83, y bueno, una línea directa para Austin, Texas, 512 215 4909. Vamos a la pausa.
Estamos de regreso, son las 2 de la tarde con 33 minutos. Gracias si nos estás, acabas de sintonizar. Bueno, pues te damos la bienvenida y te decimos que estamos hablando sobre una asociación que se llama Gimedic y ellos se encargan de llevar la salud a todas las partes donde tienen que llegar y que desafortunadamente, bueno, pues no llegan, ¿no? Esto es en zonas marginadas, en comunidades rurales donde están, bueno, diversas etnias y que, bueno, también lo platicábamos el 5 de septiembre con esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena, pues es cuando pues nos preguntamos, ¿no? ¿Qué realmente se está haciendo por ellos? Lo principal es la salud y eso no está llegando a ellos. Entonces, afortunadamente está esta asociación donde estamos conociendo también la historia de la doctora Sujei, y que es un médico general, pero también, bueno, tiene esta especialidad en oncología, y ahorita vamos a ver si alcanzamos a tocar también un poco del tema del cáncer, ¿no? Cómo lo manejan, cómo lo están tratando, cuando sabemos que es tan elevado los costos de las quimioterapias, ¿no? Cómo lo están haciendo, cómo lo tratan, y cómo le dan una, pues más que un resultado final y positivo, un seguimiento, ¿no? Estar constante con ellos y con toda la familia, porque bueno, pues el problema no es nada más de una persona, sino se vuelve integral, ¿no? De toda la familia. Nos quedábamos en esta parte, Sujei, yo te preguntaba si viene la frustración, si viene la impotencia, si viene la culpa de decir, bueno, pues qué es lo que está haciendo realmente el gobierno, que también hay que decir, ¿no? Parte lo tiene que hacer la sociedad y parte el gobierno, pero a veces ni unos ni otros, ¿no? Y nos platicabas cómo lo estás manejando y cómo no desistir de este proyecto, ¿no? Sí, Rosy, de verdad este tipo de situaciones son inevitables, son sentimientos encontrados en muchos aspectos. Sobre todo, como te comentaba hace unos minutos, recuerdo también una experiencia vivencial muy fuerte para mí, que me impactó en sobremanera. Estábamos atendiendo una comunidad cora en las montañas, el doctor José Acevedo, que es médico de Puerto Rico, mi mano derecha prácticamente en todo este proyecto. Estábamos atendiendo en una pequeña casa que le llaman la zona del juez, ¿no? De la persona que tiene la autoridad en ese tipo de comunidades. Yo tenía una paciente y la interrogué, la revisé, pero había algo más, ¿no? Y siempre tengo esa, vamos a llamarlo, don de darme cuenta y leer entre dientes, ¿no? Le pregunté qué era lo que le pasaba a ella. Se le entrecortó la voz, me comentó que tenía un niño de 20 años que estaba enfermo, que no quería comer, que si lo podíamos ir a revisar. Tomamos la decisión, fuimos de donde estábamos instalados, eran 40 minutos caminando. Cargamos todas las cosas para llegar y nos topamos ante una casa hecha de palos de madera, que era lo que la sostenía, y al ingresar yo traía en mi mente la visión o la descripción que la mamá me había dado de ese niño, pero al momento de entrar y de presentarme, era un niño que de tener 20 años en su edad cronológica, aparentemente era un niño de 7 años y tenía parálisis cerebral. Verlo en las condiciones en las que estaba y sobre todo enterarme que cuando lo recibieron y lo atendieron en el hospital no hubo un médico que pudiera explicarle a la mamá qué era lo que él tenía, fue impactante, porque son de esas veces que dices, como médico tienes una responsabilidad muy grande. Claro. No solamente de decir ese es el diagnóstico y el tratamiento, porque estamos tratando pacientes, seres íntegros, no estamos tratando enfermedades. La señora se soltó llorando, yo ver las condiciones porque el niño apenas si lo podían mover. Tenía llagas por todas partes del cuerpo y el único alimento que le podían ofrecer al niño eran tortillas remojadas porque era lo único que él podía comer. Desnutrido completamente, entonces de verdad es una gran impotencia del darte cuenta de que el sector gobierno pues, saca cifras, ¿no? La mayoría del tiempo diciendo que cubre muchos aspectos, cuando en realidad quien está haciendo el trabajo de campo pues, se da cuenta de que no. Claro. Y ves la impotencia de los padres, porque cualquier otro padre a lo mejor lo hubiera abandonado y el niño ya no existiera. Y sin embargo la señora todos los días molía el mixtamal, preparaba la tortilla para poder remojarla y darle de comer a su hijo. Entonces son situaciones muy fuertes que cuando las vives y las experimentas te das cuenta de que de verdad falta mucho que hacer en esta sociedad, sensibilizar. También, exactamente, me queda claro lo que tú acabas de decir, el trato humano, ¿no? Están tratando con pacientes y desafortunadamente, bueno, pues
a veces somos tantos que llegas tú a los servicios de salud, a los hospitales del IMSS, ¿no? Y bueno, pues no hay ningún trato para pacientes. Bueno, no hay ni lugares, ¿no? Para sentarte. Entonces, esta parte también de la discapacidad es algo que lo viven mucho en estas comunidades, así ¿no? es. Y no saben cómo tratarlo, no, todavía se vive esta situación de la discriminación, de esconderlos, de amarrarlos, de que no tienen un control, no tienen una una comunicación con el hijo, no saben cómo tratarlo, ¿no? Sí, y entonces también se vive eso, ¿no? La discapacidad. Sí, la discapacidad yo creo que es un factor imprescindible en ese tipo de comunidades, en primera por falta de conocimiento. Y porque la mayoría de los médicos con los que ellos tienen contacto pues son los conocidos como brujos o chamanes. En realidad no hay acceso a la medicina como tal. Entonces pues no tienen ese conocimiento de que tienen que tomar ácido fólico, calcio, pues para prevenir este tipo de enfermedades. Y cuando una mujer tiene un hijo con este tipo de discapacidad, lo esconden porque ellos lo manejan como una maldición. Y son creencias que las comunidades, sobre todo comunidades indígenas, es algo que manejan muy frecuentemente. Pero parte de la sensibilización y de lo que nosotros hacemos es irles y explicarles sobre todo que no tiene nada que ver con eso, que en realidad es falta de cuidado a la salud, ¿no? Y el conocerlo, explicárselos y que ellos lo entiendan, yo creo que es fundamental también para disminuir el índice de personas con discapacidad. Son muchas cosas, es la desnutrición, es la discapacidad, es el acceso al agua potable, es también esto que te decía yo, ¿no? El encontrar el problema, bueno, pues la raíz, de repente los métodos de planificación familiar, no sé si, cómo también ustedes les dan esta asesoría, cómo lo platican, si realmente tienen este cuidado. Sí, de hecho nosotros ahorita tenemos campañas que usualmente hacemos en cada una de las brigadas, donde se habla de salud sexual y reproductiva. Se le explica sobre todo a la población juvenil, ¿no? Los diferentes métodos anticonceptivos, pues esto con el fin de disminuir la incidencia de tasas, porque como tú lo mencionaste, son personas que viven en extrema pobreza y si no tienen ese conocimiento, sigue habiendo niños, sigue haciéndose un círculo, ¿no? Un círculo cíclico donde no se va a terminar. Entonces sí somos muy enfáticos en explicarles las maneras en que se deben de cuidar. ¿Cómo organizan las brigadas? ¿Cómo dicen, bueno, vamos a ir a tal estado o vamos a ir dentro del mismo estado a las colonias? Mira, usualmente tenemos diferentes tipos de contacto, mucha de la información la publicamos en internet, en nuestra página de internet o mediante Facebook. Hay gente que nos contacta o muchas veces nosotros tenemos la iniciativa de hacer planificaciones mensuales para ver las zonas más afectadas, en este caso de Jalisco, y sobre de ello hacer mapeos. Nosotros manejamos mucho lo que viene siendo la inspección de zona. Una vez que detectamos una zona con alto índice de marginación, extrema pobreza, entre otras circunstancias, hacemos reuniones en donde geolocalizamos, sacamos características sociodemográficas de la población y ya con toda esa información vamos al lugar. Ya estando en el lugar, es inspeccionar completamente las necesidades de la población, meterse, platicar de lleno con las personas, no con los líderes, con las personas que son en realidad quienes nos dan la pauta de lo que necesitan. Ya posterior a eso, ubicamos a líderes para tener contacto y presentarles nuestro proyecto para empezar a trabajar con ellos. ¿Y ha sido accesible o se han topado con personas que a lo mejor desconfiadas y no quieren? Mira, gracias a Dios ahorita ya la gente nos conoce un poco más, han sido más abiertos, más accesibles. En un principio sí nos pasaba de que hay muchas otras organizaciones que a lo mejor llevan servicios de salud a este tipo de comunidades. Pero la problemática o lo que las mismas personas nos hicieron ver es que muchas veces van con la buena voluntad. Pero, por ejemplo, en casos de medicamentos les llevan los medicamentos caducados o no tienen la minuciosidad de revisar qué tipo de medicamento van a llevar y eso los vuelve desconfiados. Cuando nosotros presentamos el proyecto se les maneja, no, aquí está todo como debe de ser, porque buscamos ganarnos la confianza de esa gente, ¿no? Que es lo más importante. Y es que bueno, ustedes realizan esta investigación, ¿no? Dices, vamos a las colonias, vemos cuál es la principal necesidad, la carencia, cuáles son a lo mejor las epidemias que comúnmente se llevan ahí o se desatan en ese sitio.
Y entonces, bueno, bajo esto ya pueden trabajar. Y es muy cierto lo que también decíamos al principio, que hay muchas asociaciones que de verdad, bueno, pues se agradece que tengan estas ganas de trabajar en equipo, de lograr varios objetivos, de tener la voluntad, pero bueno, pues se tiene que ver desde raíz, ¿no? ¿Qué necesitan? Porque si entonces, bueno, pues nada más decimos a la comunidad, tráiganos medicamentos, tráiganos ropa, tráiganos, pues a lo mejor no necesitan ese tipo de medicamentos, a lo mejor lo que necesitan no es un suéter porque a lo mejor hace mucho calor o no sé, se tiene que tener esta conciencia y a lo mejor, bueno, trabajar otras asociaciones que si lo quieren hacer, acercarse con ustedes y trabajar en conjunto, eso sería una buena opción, una buena alternativa. Sí, ¿no? de hecho es una buena alternativa y nosotros traemos en mente la creación de una red de acceso en cuestiones de salud, tomando en cuenta pues lo principal, ¿no? Las personas que viven en extrema pobreza, marginación, personas que no cuentan con algún tipo de seguridad social, que es lo imprescindible, ¿no? Porque nosotros como sociedad, como jóvenes profesionales, porque la mayoría del equipo pues somos jóvenes entre los 20 a los 30 años, buscamos marcar una diferencia, buscamos demostrar que en realidad podemos hacer un cambio diferente a los sistemas de salud que existen actualmente. ¿Qué les dice el gobierno? Pues mira, ya nos ha pasado que nos cierran las puertas. No es la primera vez. Te voy a dejar con esto Claro que sí. para ir a la pausa, es la última y al regreso vamos a decir cómo podemos contactar a esta asociación Gimedic. Estamos de regreso, son las 2 de la tarde con 48 minutos, estamos a punto de terminar Historias y Vida y bueno, pues tenemos justo el tiempo para terminar de conocer todo lo que hace esta asociación Gimedic, que está comandada por la doctora Sujei, que de verdad sí nos decía, somos muy jóvenes, sí, ustedes la pueden ver, es una doctora muy joven y que nos preguntamos si eso están haciendo ahorita, ¿no? Qué bueno que tengan el valor. Nos quedamos con la parte de que yo te decía, pues ¿qué les dice la parte del gobierno? ¿Les aplaude? ¿Les pone el pie? ¿Los alienta? Mira, ha habido circunstancias en donde nos cierran la puerta porque se dan cuenta que del trabajo que estamos haciendo y sobre todo las estadísticas, porque manejamos mucha estadística y se las ponemos sobre la mesa, pues saben que eso no les conviene. Entonces nos ponen estadísticas reales. Exactamente, estadísticas reales, que es lo que a la sociedad de verdad es lo que busca, ¿no? Saber si en realidad se está haciendo un trabajo o no. Y pues obviamente tú pones estadísticas reales en la mesa de una persona de gobierno, pues es algo que te va a truncar el trabajo, ¿no? Porque no les gusta que uno saque en realidad las cosas como son. En otros aspectos, pues sí ha habido gente, gracias a Dios, que de verdad tiene esa sensibilización y nos dice, no, ¿saben qué? Le vamos a hacer así y los puedo apoyar de esta manera. Entonces, gracias a eso hemos estado trabajando y donde se nos cierra la puerta, pues somos muy persistentes hasta lograr el objetivo que queremos. Sobre todo no por nuestro beneficio, sino por el beneficio de la sociedad, que es lo más importante. ¿Qué pasa, Sujei, cuando alguna persona que nos esté escuchando que a lo mejor no vive en estas comunidades marginadas, pero no tiene los accesos a la seguridad, a la salud pública, ¿no? Que no tenga, no sé, esto del seguro popular, del ISSSTE, algún seguro médico, y que esté pasando por una situación crítica, ¿se puede acercar con ustedes? ¿Lo pueden ayudar o es nada más para personas que están en estas zonas? Mira, nosotros somos abiertos, no discriminamos la atención médica para ningún tipo de persona porque lo defendemos como un derecho universal, ¿no? Y es algo que todo el mundo debe tener en mente. Personas que estén pasando por este tipo de situaciones, con muchísimo gusto se pueden acercar a nosotros. De hecho, algo ahorita que estamos manejando dentro de la asociación es un programa que se llama Unimedic, que es la unidad de medicamentos, en donde nosotros hacemos campañas de recolección de medicamentos e incluso tenemos convenios con farmacéuticas que nos donan medicamento. Y si no tienen la posibilidad, pueden llamarnos. Y nosotros, si tenemos el medicamento, con muchísimo gusto se los vamos a donar. Ahorita, de hecho, tenemos medicamento de quimioterapia, lo que es doxorubicina e infliximab, que lo estamos ofreciendo sin costo. Sabemos que estos medicamentos son algo elevados el precio. Entonces, en realidad, la persona que lo necesite, con muchísimo gusto nosotros los podemos apoyar. Y bueno, nos dice también un saludo a Carolina Bobadilla, que está en el Face.
Y nos dice la señora Marilú Delgado, dice saludos al programa, muchas gracias, y si puede la doctora dar su teléfono para poder localizarla. Claro que sí, un saludo. El teléfono celular en el que me pueden localizar es 331-755-4654 o de oficina 3663-1997. Con mucho gusto ahí los atendemos, es para lo que requieran. Y María Elena Medrano nos dice que si podemos decir despacio las siglas, el nombre de la asociación, GUIMEDIC, ¿no? Así. Sí, así es GUIMEDIC, GUIMEDIC. Y que si tiene usted, señora, pues el Facebook, bueno, pues ahí le da GUIMEDIC, ahí le va a aparecer esta asociación, y que es bueno el estar en esta red social, porque de alguna manera, bueno, pues ellos van sacando a qué colonias se van a dirigir, las brigadas que realizan. Si hay algún chico, alguna chica que nos estén escuchando y que tenga inquietudes de estudiar medicina, que ya se esté preparando, bueno, pues también se pueden acercar como parte del voluntariado. Y esto del proyecto Unimedic, que es cierto, yo lo vi hace ratito, ahí están pues ofreciendo algunos medicamentos para personas con cáncer, ¿no? Así es. O algún otro tipo de medicamentos, sobre todo neurológicos, que también tengan la necesidad. Nosotros manejamos diversos tipos de medicamentos que nos pueden contactar y con mucho gusto se proporciona sin costo. Oye, Sujei, ¿qué pasa en estas comunidades en la parte de salud mental? Es decir, hay muchos trastornos hoy en día que bueno, pues nos hemos dado cuenta, toda la sociedad, esto del déficit de atención, situaciones a lo mejor de no sé, obesidad, anorexia, alcoholismo, de las codependencias. ¿También lo trabajan ustedes como asociación? ¿Hay un área donde se dedican a trabajar la salud mental? Sí, de hecho estamos manejando lo que es el área de nutrición y psicología, que es muy importante, y en esta área de psicología, pues todos los pacientes que tengan esa necesidad son canalizados y se procura hacer las brigadas continuas en esa sociedad para rehabilitar a los pacientes. Se maneja mucho lo emocional, lo espiritual, ¿no? Que ellos conozcan en realidad, se conozcan a ellos mismos para que saquen a relucir pues el problema interno, ¿no? Que muchas veces esa es la solución a los grandes problemas que uno como ser humano puede tener. ¿Cuál ha sido es difícil, la mayor satisfacción, así que tú recuerdes, que digas, híjole, de repente tengo momentos de frustración o de enojo, pero por este caso, o por este momento, o por esto que nos sucedió, yo sigo adelante? Mira, en realidad me acuerdo mucho de una paciente que tuve, una niña de 6 años. Cuando yo la estaba atendiendo a su mamá, pues su mamá, por las cuestiones en las que vivía con una pareja ya divorciada, la persona o el padrastro era alcohólico. Esa niña cuando llegó a mí no hablaba. Estaba completamente inactiva y los datos característicos era de que estaban abusando sexualmente de ella. Entonces recuerdo perfectamente que yo identifiqué el caso, la mamá se dio cuenta porque son casos que tienes que reportar ante la autoridad. La mamá quiso salir del hospital, yo llamé a trabajo social, no la dejaron. Y de verdad esta niña, de ver una niña delgada, desnutrida, inmutada, que no hablaba, el estarla atendiendo, el tratamiento duró más de 6 meses y de repente ya llegaba, sonreía, me hablaba, me decía, tú eres mi amiga. O sea, el ayudar a ese tipo de personas, el ver de cómo llegan y cómo se van, yo creo que es una satisfacción y es lo que me dice, estás haciendo las cosas bien, Suheil, y pues vamos por más, ¿no? Y no es solamente ese caso, te puedo platicar de miles de casos es difícil, sido así, ¿no? Es difícil. Claro. ¿Qué te dice tu familia, tus amigos? ¿Te apoyan, te echan porras? Mira, tengo amigos que de plano fueron así de, ahí te ves. Tengo muchos otros que gracias a Dios son los que están ahí conmigo y me echan porras, están contentos, saben lo que hago. Mi familia igual, tengo el apoyo de parte de mis papás, de mis hermanos, que eso es un aliciente, ¿no? El contar con alguien que te esté echando la mano, pues yo creo que es muy importante, ¿no? Para mí en lo personal. Y que de alguna manera, bueno, pues fue precisamente en la familia, ¿no? A través de tu papá y tu mamá, que cómo a través o a raíz de un problema, de algo muy difícil que pudo haber sido significado un trauma para ti, ¿no? Y haber crecido con, híjole, es que no hay el recurso para sanar a mi mamá, cómo de esto, bueno, pues nace esta iniciativa, ¿no? Sí, así es, sobre todo cuando lo experimentas y te das cuenta de que si tú te traspolas
al caso, por ejemplo, de una familia indígena donde hay niños que ven que sus papás no tienen el recurso, pues es como traspolarte y revivirlo, ¿no? Y te das cuenta de que tú ya lo sentiste, sabes la impotencia que se siente y por lo tanto pues esos niños están sintiendo lo mismo, ¿no? ¿De qué manera tú puedes ayudar a esa familia que esos niños no sientan lo que tú sentiste, lo que tú viviste? Exacto. Que es algo muy impactante. Y que bueno, pues ya para finalizar viene un reto muy grande que ustedes están trabajando, ¿no? Sí, así es. Platícanos. Mira, el reto que tenemos ahorita es la instauración de una clínica fija en cada uno de los estados de la República Mexicana, en donde se puedan atender a todo este tipo de poblaciones. Pero yo creo que el reto más grande de todo esto es la creación de un hospital de segundo y tercer nivel, en donde se va a estar dando atención a todo este tipo de poblaciones y de personas, pero desde un ambiente médico-humanista, que es lo que nosotros buscamos cultivar en la mayoría de los estudiantes e incluso en los profesionales médicos que ya ejercen en la actualidad. Bien. Y esto yo creo que es una gran apertura y sobre todo un gran beneficio para la sociedad, ¿no? ¿Y van a empezar aquí en Jalisco? Sí, en Jalisco y posteriormente nos iremos moviendo sobre los estados que ya estamos trabajando. Pues bueno, la invitación está, Sujei, para que vengan y nos platiquen cuando ya esté esto bien realizado y pues en la medida en la que uno pueda difundir estas asociaciones es como vamos a ir creciendo como sociedad. Así es. Vamos a repetir los teléfonos. ¿Dónde te encontramos? Claro que sí. Les repito, mi número celular es 331-755-4654. De oficina 3663-1997. Pueden encontrarnos en Facebook como Guimedic, así como lo deletreamos hace ratito, e incluso nuestra página www.guimedic.mex.tl. Pues muchas gracias de verdad, Sujei, doctora que está al frente de esta asociación. No, al contrario, Rosy, muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que nos están sintonizando. Sí, de verdad, un saludo, muchas gracias de verdad. Y bueno, pues la invitación es para que continúen en el 10:40. A continuación viene Escena 104 con Óscar Medina, que es lo que está saliendo de cine para este fin de semana. Y bueno, no me queda más que agradecer a todo el equipo que hizo posible este programa, Juan Pablo en controles, Chuy Preciado en la asistencia de producción. Soy Rosy Muñoz y le mando una felicitación muy, muy grande a una persona bien especial en mi vida que se llama Andrea, es mi sobrina, y ayer fue su cumpleaños y bueno, pues es una princesa perruna, como yo le digo. Le mando un abrazo, un beso y ya habrá tiempo de estar festejando su cumpleaños. Gracias y te quedas en sintonía del 10:40 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio.